¿Y si el próximo gran conflicto no fuera en el mar de China ni en Ucrania, sino en el hielo del Polo Norte? Durante años, el Ártico fue un territorio olvidado, frío, inhóspito y fuera del tablero global. Pero el deshielo ha cambiado todo. Hoy lo que antes era inaccesible comienza a abrirse. Rutas comerciales más cortas, reservas energéticas sin explotar y ventajas estratégicas que redefinen el mapa mundial. En el centro de este cambio aparece Groenlandia, inmensa, rica en recursos y ubicada en una zona clave. Una isla que no es soberana, pero que podría cambiar el equilibrio geopolítico si se independiza. ¿Quién dominará el Ártico? ¿Y qué papel juegan Estados Unidos, Rusia y China en esta carrera silenciosa? Este no es un conflicto del futuro, ya empezó, y se decide mientras el hielo se derrite. ¿Por qué el Ártico se volvió tan valioso? Durante siglos, el hielo protegió al Ártico del interés internacional, pero el calentamiento global ha abierto esa frontera, y con el hielo también desaparece el aislamiento. Según el US Geological Survey, el Ártico podría esconder hasta el 13% del petróleo y el 30% del gas natural sin descubrir del planeta. Además, la ruta marítima del norte reduce en un 40% el tiempo de envío entre Asia y Europa, comparado con el Canal de Suez. Groenlandia es la pieza clave. Allí Estados Unidos mantiene la base aérea de Thule, esencial para su sistema de defensa. Además, la isla posee tierras raras, críticas para tecnología y armamento, lo que atrae tanto a Washington como a Pekín. China intentó en 2018 financiar aeropuertos en Groenlandia. El proyecto fue bloqueado por presión estadounidense, pero quedó claro, todos quieren entrar al Ártico. No se trata solo de recursos, se trata de posición, de poder, y de quién dicta las reglas en esta nueva frontera. ¿Qué potencias ya están en movimiento? La competencia en el Ártico ya no es teoría, es una carrera activa, con jugadores definidos. Rusia lidera, controla buena parte del territorio ártico y ha militarizado la zona. Bases militares, submarinos nucleares y la mayor flota de rompehielos del mundo, 11 unidades, varias nucleares. En 2007 colocó una bandera en el fondo del Polo Norte, un acto simbólico, pero contundente. Estados Unidos respondió, reforzó su presencia en Alaska, modernizó su flota, aunque solo tiene 2 rompehielos activos y mantiene presencia firme en Groenlandia. Rechaza todos los reclamos rusos ante la ONU. China, sin costa ártica, se autodeclara potencia cercana. Ha invertido en Islandia, enviado misiones científicas y entrado al debate diplomático desde la ciencia. La OTAN también actúa. Canadá fortalece su reclamo sobre el paso del noroeste, mientras la alianza realiza maniobras militares conjuntas en el norte europeo. No hay combates, pero sí despliegues, presión, tratados en disputa y una región que ya no está congelada, ni políticamente ni estratégicamente. ¿Cómo se pelea una guerra sin disparos? Aunque no hay combates abiertos, el Ártico ya es un campo de batalla. Una guerra silenciosa, sin balas, pero con maniobras constantes. Las potencias no están esperando que estalle un conflicto, ya están actuando, pero lo hacen bajo otras formas, científicas, diplomáticas, legales y tecnológicas. Rusia ha sido experta en esto. Utiliza la exploración científica como herramienta de soberanía. Ha financiado múltiples expediciones polares para cartografiar el fondo marino y sustentar sus reclamos ante la ONU sobre la plataforma continental extendida. No son solo misiones científicas, son movimientos de ocupación legal. Estados Unidos ha respondido con presión en las instancias internacionales. Rechaza la mayoría de los reclamos rusos, pero también se ha negado a firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, el principal marco legal para resolver estas disputas. ¿La razón? No quiere limitar su libertad de acción naval. Mientras tanto, China actúa con una estrategia de entrada lateral. Participa activamente en foros de investigación polar, envía rompehielos a misiones científicas y propone nuevos estándares de gobernanza para el Ártico, bajo el paraguas del multilateralismo. Pero detrás de esos gestos
busca posicionarse como actor inevitable en el diseño del futuro ártico. En 2018, Pekín presentó su política ártica, en la que se autodefine como stakeholder responsable de la región. No se trata solo de ciencia, se trata de abrir una ruta para los intereses económicos y tecnológicos chinos en el Ártico. La competencia en realidad ocurre en muchos frentes invisibles. Uno de ellos, los cables submarinos. Cada vez más países despliegan sensores, radares y tecnologías de vigilancia bajo el hielo para controlar el tránsito, mapear recursos y, sobre todo, prevenir sabotajes. Porque el gran riesgo del Ártico no es una guerra directa, es una escalada híbrida. Sabotajes discretos, cortes de cables de comunicación, interrupciones en oleoductos o rutas de navegación, ciberataques a estaciones meteorológicas o centros de datos árticos, acciones encubiertas difíciles de probar pero fáciles de ejecutar. Ya en 2021, la OTAN alertó sobre posibles vulnerabilidades en las infraestructuras críticas del Ártico. Ese mismo año, Noruega denunció múltiples cortes en su red de comunicaciones submarinas en el norte del país. Nunca se identificó al responsable, y mientras tanto, los satélites juegan un rol decisivo. El control orbital permite mapear en tiempo real los movimientos en el Ártico. Drones de reconocimiento, inteligencia artificial aplicada al hielo, vigilancia permanente. Estamos ante una nueva forma de confrontación, menos visible, más compleja y mucho más difícil de contener. Hasta ahora, el Ártico ha sido una región de tensiones contenidas, un espacio donde la competencia geopolítica convivía con acuerdos científicos, tratados ambientales y cierta cortesía diplomática. Pero ese equilibrio es frágil. Y si las dinámicas actuales se intensifican, no es difícil imaginar cómo podría escalar el conflicto. En un escenario optimista, aunque cada vez más improbable, las potencias implicadas mantendrían los canales de diálogo. Se preservarían los acuerdos de cooperación científica, las investigaciones sobre el cambio climático y el funcionamiento del Consejo Ártico seguiría siendo una herramienta válida para evitar rupturas. Habría competencia, sí, pero también marcos diplomáticos capaces de contenerla, una fricción controlada, una coexistencia bajo presión. Sin embargo, la realidad podría ser menos benigna. Rusia podría intensificar sus reclamaciones territoriales sobre la plataforma continental, buscando expandir su influencia bajo el hielo. En respuesta, Canadá, Noruega o Estados Unidos podrían recurrir a maniobras legales, sanciones o incluso al despliegue estratégico de fuerzas militares. No habría enfrentamientos armados, pero sí expulsiones diplomáticas, ejercicios navales como advertencia, acusaciones cruzadas, una escalada silenciosa sin disparos, pero con creciente tensión. Otra posibilidad inquietante es el inicio de una guerra en la sombra, sabotajes a infraestructuras energéticas, interferencias en los sistemas de navegación del Ártico, ciberataques encubiertos y operaciones no atribuibles se volverían habituales. Nadie asumiría públicamente la responsabilidad, pero el daño sería real. Las rutas comerciales se volverían inestables. Las aseguradoras se retirarían y las inversiones internacionales evitarían la región. La militarización no llegaría con un conflicto abierto, sino con el miedo constante a lo invisible. Pero el peor de los escenarios no puede descartarse: el colapso total de la cooperación. Una carrera por el control absoluto del Ártico que incluiría la construcción de bases militares permanentes, el despliegue de misiles de largo alcance en Groenlandia, Alaska o el extremo norte de Rusia, patrullas aéreas y marítimas constantes y submarinos nucleares operando bajo el hielo. El Ártico, hasta ahora periferia geopolítica, se convertiría en el nuevo centro de la disuasión global, un teatro estratégico similar al Berlín de la Guerra Fría. Y bastaría un error de cálculo, un incidente menor, para desencadenar una crisis difícil de contener. El deshielo del Polo Norte no solo revela nuevas rutas o recursos, también está destapando viejas ambiciones. Y si no se gestiona con inteligencia, podría congelar las relaciones internacionales en una nueva era de confrontación permanente. ¿Cómo está reaccionando el mundo ante esta carrera silenciosa? El deshielo avanza y el mundo toma posiciones. La OTAN ha empezado a tratar el Ártico no solo como un asunto ambiental, sino como un flanco militar vulnerable. Desde 2022 ha intensificado sus maniobras conjuntas en Noruega y el Atlántico Norte,
También ha reafirmado su respaldo a los reclamos de Canadá y Noruega sobre rutas marítimas estratégicas como el Paso del Noroeste. Estados Unidos ha creado por primera vez una estrategia nacional para el Ártico centrada en la seguridad. Incluye la modernización de su flota de rompehielos, el refuerzo de bases en Alaska y Groenlandia y el monitoreo constante del espacio aéreo polar. Canadá ha redoblado su presencia militar en el Ártico. Anunció en 2023 una inversión de $4.900 millones para renovar su sistema de radares en el norte y construir nuevas estaciones de vigilancia. También ha impulsado tratados bilaterales con Dinamarca para coordinar la defensa del estrecho de Nares entre Groenlandia y la isla canadiense de Ellesmere. Rusia, por su parte, ha hecho del Ártico una prioridad estratégica. En 2023, el ministro de Defensa Sergei Shoigu anunció la creación de una flota especializada para operaciones bajo hielo, y el Kremlin ha reforzado su narrativa. El Ártico es ruso, repiten sus medios oficiales. Mientras tanto, China avanza en silencio. Ha construido 2 rompehielos propios y planea un tercero con capacidad nuclear. También ha firmado acuerdos con Islandia para desarrollar infraestructura portuaria y participa en el diseño de cables submarinos transárticos. A pesar de no tener costa ártica, se posiciona como actor inevitable. El Consejo Ártico, foro clave para la cooperación regional, atraviesa su mayor crisis desde su creación. Tras la invasión rusa a Ucrania, 7 de sus 8 miembros, todos, excepto Rusia, suspendieron su participación en 2022. El diálogo quedó roto, y con él la única instancia multilateral genuina de gobernanza del Ártico. El equilibrio se rompe y con él crecen los riesgos. ¿Estamos a tiempo de evitar una confrontación? El Ártico ya no es un lugar vacío, ya no es el fin del mundo. Es el principio de una nueva era geopolítica, una era donde el hielo que antes aislaba ahora conecta, donde el silencio que antes protegía ahora encubre maniobras. El cambio climático ha hecho visible una región que hasta hace poco parecía fuera del juego, pero ahora ese juego es global y el Ártico es su nueva casilla central. Si la militarización avanza, las tensiones se dispararán. Si las rutas se bloquean, el comercio mundial se verá afectado. Si las potencias escalan sus maniobras, los riesgos de accidente o de guerra híbrida se vuelven inevitables. La solución: reabrir los canales diplomáticos, recuperar espacios como el Consejo Ártico, firmar acuerdos claros sobre soberanía, navegación y sostenibilidad, y sobre todo reconocer que lo que ocurre en el Polo Norte no es solo un problema de los países cercanos, es un problema de todos, porque el deshielo no entiende de fronteras, porque las rutas árticas afectarán el comercio global y porque una confrontación allí, en el hielo, también podría incendiar el resto del mundo. En este mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro. El Ártico ya no es una tierra lejana. Si quieres entender hacia dónde va el mundo, no puedes dejar de mirar al norte. Suscríbete, comenta qué opinas de este conflicto, activa la campanita y comparte este video si te interesó. Nos vemos en el próximo análisis.